Del túnel es realmente apasionante, más aún con el ingeniero civil Juan Seba, y hablábamos de lo político, de lo económico, de lo social, de lo cultural, el aislamiento que tenía esta Mesopotamia, el aislamiento de ese litoral alto. Y la pregunta para arrancar en este bloque al ingeniero es: bueno, ¿y cómo empezamos el túnel? ¿Por dónde lo empezamos? Se hizo el dique seco, se empezó a excavar, pero eso lo va a contestar él. Bueno, el túnel se hizo primero. Paraná está pegado al lugar que se eligió para la traza del túnel. Entonces, todo se centró en la ciudad de Paraná. Si bien las dos provincias socias ponían la misma plata cada una, pero todo era en la ciudad de Paraná. Los empleados y los profesionales éramos más o menos mitad y mitad, porque Santa Fe también empleaba a su gente, más o menos mitad y mitad en todos los órdenes. Claro, en el pacto se había hecho que tanto Santa Fe como Paraná participaran mitad y mitad. Mitad y mitad. Así, claro. Así fue el pacto. Y entonces, a Paraná le sirvió muchísimo, porque incluso subieron los alquileres, me acuerdo. Sí. ¿Por qué? Porque necesitábamos casa para los alemanes, y cierto, todos sí. vivían en Paraná, algunos en Santa Fe porque no consiguieron en Paraná, pero fue todo un boom el tema de la obra en sí. Y entonces se arranca Paraná a decir que ponemos el obrador en Paraná. El obrador del túnel había que hacer un dique seco, es decir, debajo del nivel del agua, irse para abajo y ahí hacer la fabricación de los tubos. ¿Por qué? Porque después hay que flotarlo y llevarlo. Entonces, se hizo primero el dique seco aquí en Paraná, que es una obra monumental, que llevó bastante tiempo y plata. Eso lo hizo la empresa Vianini. El Vianini metía la draga y hizo el agujero, sacó la tierra, digamos. Claro. Hizo el río, digamos ahí, el apéndice. Los alemanes construyeron toda la parte, de acuerdo al diseño de los alemanes argentinos, de Sailab. Que Sailab controlaba que se respete su proyecto, digamos. Y hubieron miles de modificaciones sobre la marcha. Era una cosa novedosa. Claro. Novedosa en cuanto a la fundación en arena, ¿no? Tenemos el dique construido. Sí. Empezamos a hacer los tubos. Claro. Hacíamos 4 tubos a la vez. Sí. Es decir, ese dique hoy existen los 2 cilindros fijos y un cilindro móvil de 22 metros de diámetro, que ese se lo saca porque es hueco. Ajá. Se lo flota y si no se lo carga con agua. Tienen goma ahí para emertizar y bomba para sacar el agua del río que se filtra mientras se construye. Hacíamos 4 tubos a la vez. Tenía el encofrado negativo y después se van poniendo los otros encofrados, que eran unos chapones metálicos que se lo vieran por acá mucho tiempo. En la plaza tuvimos uno nosotros. Sí, mucho tiempo quedaban. Que todos acá desaparecieron, ¿eh? Sí, desaparecieron hay todos. un pueblo que yo suelo ir a Colón, hay un pueblo pegado. Sí. Y cuando voy al pueblo ese, por algún motivo, tiene un arco ahí de mi túnel, porque yo digo mi túnel, sí. Y que está ahí. Y en buena hora, porque por lo menos está ahí, ¿no? ¿Con qué elementos materiales se armaba ese tubo? ¿Arena del río Paraná? Bueno, arena del río Paraná, por supuesto seleccionada y demás, tal así que hasta a mitad de obra compramos un barco arenero, que el ingeniero Vega fue el hacedor técnico del túnel y defensor. Si no hubiera sido por el ingeniero Vega, capaz que no teníamos el túnel. Y porque por ahí los políticos algunos querían y otros no. Y entonces, pero Vega era un tipo que manejaba. Y lo otro, honesto. El túnel salió $30 millones, pero si había los ladrones que hemos visto los últimos días ahora, hubiera salido 100 millones. Perfectamente, sí. Porque nadie sabía cuánto vale un túnel. Había una ética al menos. Pero estaba Vega, la ética, sí. Que nos transmitió a todos y por supuesto éramos Qué lindo todos. eso. Hasta el último, hasta la ordenanza era un tipo honestísimo.
En esa época ustedes la vivieron también. Esta es la Era parte así. de la historia humana, ¿no? Esa es la historia humana. Claro, que sí. tiene mucho que ver la historia humana con él. Sí, sí, sí. Hablábamos de arena del río Paraná. Arena Hierro, del río Paraná. Hierro de Rosario, no sé dónde traíamos, de San Nicolás, fábrica de hierro de Ah, Argentina, sí, sí, sí. todo de argentino, cemento de la fábrica de cemento de acá, que nos proveía el cemento de acá, así que Todo. todas las cosas que había que corregir. Después teníamos un laboratorio propio, el consorcio lo manejaba, y nosotros teníamos inspectores adentro también, que controlaban la calidad del hormigón, porque había que hacer la calidad. Ah, Entonces, eso sí, claro. se hormigonaba, pero previamente a todo esto, en el negativo, en el encofrado negativo de abajo, se le ponía el plástico, porque todo el túnel está revestido en una capa plástica de fibra de vidrio, y la plástica, una empresa alemana especialista, no me acuerdo el nombre ahora, vino, que es la que hacía ese trabajo. Todo se hacía en el dique Todo seco. en el dique seco. Ajá, sí. Entonces se hacía la parte negativa plástico, después se ponía la armadura, el hormigón, y se llegaba hasta ese tercio, que era la qué altura bueno. donde está la calzada, donde pasan los autos, hasta ahí, porque ahí quedaban unos dientes, porque la calzada está suelta, no es que está adherida, porque el cálculo técnico mandó a hacer calzada suelta porque es más barato, porque este túnel es uno de los más finos del mundo, tiene 50 centímetros de pared, nada más. y teníamos los 4 tubos armaditos, Sí. listo, vamos a llevarlo al río, Correcto. vamos a llenar de agua el dique, 12 horas para llenarlo más o menos, a las 6 horas ya estaba flotando el tubo, pero faltaba quién lo iba a llevar. Y Holanda nos provee, le compramos en $1,5 millones la isla flotante. 44 días la isla estuvo en Argentina, en Buenos Aires. Sí. Y en 72 horas llegó a Paraná. No sé si vos te acordás, Aníbal, y no sé si el ingeniero seguramente, bueno, él estaba Sí. ahí. Fue una conmoción ver pasar la isla que le venían arrastrando remolcadores. fantástico eso. No sé si usted tal vez se acuerda. Con las patas para arriba y con las otras patas soldadas. Venían trayéndola. Claro, sí, la isla en realidad era la encargada de hundirlo.